Atxaldeon. Bueno, ongi etorri, mi esker etortzeagatik. Como sabéis, hoy es la última charla, conferencia de las 7 que estaban previstas celebrar dentro de este ciclo, titulado Cuando los vascos se hicieron universales. Agradeceros vuestra presencia porque bueno, hay caras que se han repetido en muchas de las sesiones y de las charlas. Y bueno, pues agradecer vuestra fidelidad en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Durante estos días hemos ido viendo un poco todo el contexto de la circunnavegación, incluso se nos ha hablado algo de ella también, pero básicamente hemos querido acercaros un poco cuál fue el contexto en el que se produjo a nivel político, a nivel militar, a nivel económico. Y hoy, para dar fin a este ciclo, pues hemos traído una conferencia que va a estar referida básicamente a la mentalidad. Cómo cambió en estos momentos, en un momento además de transición y de importantes cambios, una de cuyas causas fue precisamente la propia circunnavegación. Y bueno, pues básicamente hoy se hablará un poco de control social, de supersticiones, de mentalidad. Para ello tenemos con nosotros a Iñaki Bazán, a quien tengo el gusto de presentarle porque es compañero en la facultad, además es mi jefe, entre comillas, porque es el decano de la facultad. Menudo marrón le ha tocado en estos tiempos que corren, pero bueno, ahí sigue. Él es doctor en Historia, es profesor de la Universidad del País Vasco y además también dirige la revista Clio y Crimen, que es un poco se suele publicar como consecuencia o después de una serie de las reuniones científicas que se celebran en Durango y de las que él también es el director científico. Tiene numerosas publicaciones. Su tesis versó sobre precisamente la criminalidad en la Edad Media, sobre todo centrado en la Baja Edad Media. Y bueno, es un especialista, la verdad es que es el mayor especialista en esos temas en el País Vasco. Y bueno, pues sin más, dándole las gracias por haber venido, le cedo la palabra. Vale, arratsaldeon guztioi eta mila esker hitzaldi honetara etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia. Y como siempre se suele decir que es de bien nacido ser agradecido, pues quisiera dar las gracias por la amable invitación que me cursó en su momento la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu para participar en este ciclo y en particular al profesor y compañero Álvaro Aragón, que ya ha dicho que efectivamente trabajamos codo con codo en el departamento. Y no solo el poder estar impartiendo esta conferencia, sino estar en este marco de la Koldo Mitxelena Kulturgunea, que tengo que reconocer que es la primera vez que estoy. Bien, no es este el momento de teorizar sobre la noción de civilización o de mentalidad. Simplemente voy a decir de una forma muy sencilla que para mí incluyo dentro de esta noción las actitudes, los comportamientos, las sensibilidades que se despliegan por parte de los individuos, no la sociedad entera, sino individualmente, en el curso de la vida cotidiana, ¿vale? Así que vamos a intentar adentrarnos a una serie de cuestiones a modo de introducción y luego iremos desarrollando algunas de esas cuestiones un poquito de forma más extendida. Bien, en los siglos bajomedievales la realidad cotidiana del País Vasco, en especial del mundo urbano, se tornó mucho más compleja que la que reflejaban los fueros fundacionales. El desarrollo de las potencialidades urbanas ligadas al comercio, a las manufacturas, al poder político, al asentamiento de las órdenes religiosas, a la atracción de la población rural, etcétera, trajo consigo la aparición de multitud de nuevos problemas que no habían sido previstos inicialmente y que requerían ser abordados para mantener a la comunidad dentro de unas coordenadas de paz y seguridad. ¿Y qué problemas eran estos? Bueno, pues en primer lugar, los ligados a la violencia y al orden público, pero también al urbanismo, a la higiene pública, a las nuevas realidades sociales de carácter vecinal, al abastecimiento, al reparto del poder, en fin.
un montón de cuestiones que, además, por si fuera poco, a finales de la Edad Media fue cuando las villas vascas conocerían un proceso traumático de oligarquización del poder municipal. Esta oligarquía, con fuertes intereses en el sector comercial y con apoyo de la monarquía, apostó por legitimar un determinado orden y una realidad socioeconómica que había que proteger mediante la implantación de una serie de valores sociales de comportamiento. Bien, de entre el amplio abanico de cuestiones susceptibles de ser tratadas desde esta perspectiva, tengo que seleccionar, porque si no, esto no sería una conferencia en una hora. Y he elegido la gestión de la violencia, la gestión de la pobreza y la gestión del mundo de las supersticiones. Y quedaría para otra ocasión hablar de la gestión de la salud pública. En tiempos como los actuales podría ser interesante ver cómo resolvieron los vascos de finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, el tema de la higiene pública. También cuestiones como la gestión del juego, las fiestas, los peligros de la noche, la actuación frente a los incendios, la sexualidad, en fin, muchos temas ligados a la vida cotidiana como reflejo de una civilización o de una mentalidad. Pero como he dicho, voy a centrarme en primer lugar sobre la gestión de la violencia, pero no de cualquier violencia, sino de la violencia interpersonal, la que se da entre personas, no entre colectivos, aunque hablaré bastante también de las luchas de bandos y demás, porque se imbricaba mucho la violencia personal con esta violencia banderiza. Bien, la violencia fue una seña de identidad de la sociabilidad cotidiana de los vascos durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Al margen de la omnipresencia de las guerras y demás conflictos armados, con las luchas de bandos, por ejemplo, entre gamboínos y oñacinos, existía una violencia interpersonal que se manifestaba en el día a día de las relaciones entre los individuos. Dos son, a mi juicio, las causas fundamentales de ese comportamiento. Por un lado, la inexistencia de un monopolio de la violencia por parte del poder político o público. Y, por otro lado, la defensa del honor que tenían que hacer los individuos. Bien, vamos a empezar comentando el tema de la ausencia del monopolio de la violencia por parte del poder político y cómo eso, en estos momentos del contexto que subyace en este ciclo de conferencias, vamos a ver cómo se va a cambiar esa mentalidad de la violencia desaforada por una gestión de la violencia contenida. En el País Vasco caben distinguir dos etapas diferenciadas respecto al discurso de la violencia interpersonal. Para decirlo de una forma sencilla, podríamos decir que tenemos un periodo anterior al reinado de los Reyes Católicos y un periodo posterior. La primera época se caracteriza por la inexistencia de un monopolio de la violencia centralizado en manos del poder público. Eso significa que no había cuerpos de seguridad que defendieran a los individuos, por lo que se veían obligados a recurrir a la violencia para defender a su persona, a su familia, a su patrimonio, a su honor, todo. A partir del reinado de los Reyes Católicos, el ejercicio de la violencia comenzó a concentrarse de forma más eficaz en manos del poder público. Es el periodo de establecimiento y desarrollo de las bases del embrionario Estado moderno, una de las cuales sería la asunción del monopolio de la violencia. Con anterioridad, su ejercicio se encontraba disgregado entre la multitud de poderes locales, regionales, de cabezas de linaje o contrapoderes que tenía la monarquía, como una nobleza levantisca. Si a esta situación unimos una cultura de la guerra de todos contra todos, llevada a cabo con objeto de aumentar las bases territoriales de dominio, o para conseguir botines, o repartimiento de tierras con las que incrementar el nivel de disfrute de rentas, o para alcanzar prestigio y posición social preeminente, se entenderá que la defensa ante las agresiones externas a los individuos quedara en manos de los propios individuos particulares o de sus grupos familiares. Por ello, la sociedad entera se encontraba armada. Cualquier individuo poseía armas en su casa o las portaba constantemente para defender su integridad física y la de su familia, su patrimonio o su posición social, el honor que había comentado, la fama pública. Las cosas se tornaron mucho más difíciles con la llegada de la crisis bajomedieval, con sus hambrunas, epidemias, reducción de rentas nobiliares, luchas de bandos o presencia de vagabundos o, como dice en la documentación, andariegos, ¿no?, por los caminos cometiendo todo tipo de desmanes al servicio de los parientes mayores. En la primera época se distingue igualmente se distingue igualmente por la inexistencia de una norma moral sobre la violencia.
por la costumbre de que las afrentas se redimen recurriendo a la venganza, por la escasa penetración en el cuerpo social de la justicia penal, articulada sobre la noción del derecho público, por el rechazo de la figura intermediadora del juez para facilitar la transacción entre partes, o sea, se enfrentaban las partes que tenían cualquier problema entre ellas, violentamente. La segunda época se caracteriza a su vez por la superación de la crisis socioeconómica bajo medieval, por la pacificación del solar vasco de las violencias banderizas, por la asunción del monopolio de la violencia por parte de las autoridades públicas, por encarrilarse definitivamente la venganza pública a través de los jueces y la imposición de penas, aunque todavía existió la venganza privada y en algunos casos auspiciada por las autoridades. Cito ahora simplemente, porque luego me extenderé algo más, por ejemplo, en el caso de adulterio. El varón tenía la capacidad de vengar la afrenta que cometía su mujer si lo sorprendía en flagrante adulterio. En otras palabras, se privilegió el discurso de la ley y de la represión de los comportamientos desviados en defensa de un orden público basado, a su vez, en un orden divino. Pero también se impuso la autoridad pública en la gestión y control de la vida privada y de las relaciones humanas, y como consecuencia se puso en marcha una empresa de moralización y de homologación de comportamientos por las autoridades. Así, por ejemplo, se criminalizara los comportamientos violentos. No obstante, durante la primera época del discurso de la violencia interpersonal, es decir, el periodo anterior a los Reyes Católicos que he mencionado, ya se arbitraron algunas medidas tendentes, si no a controlar del todo, sí a gestionar el ejercicio de la violencia para evitar que se propagara de forma indiscriminada a través de las venganzas. Entre esas medidas se puede mencionar el recurso a la figura de quedar por enemigo, que se menciona, y el desafío sería la segunda. Fueron un intento, como digo, por limitar y canalizar la venganza privada, siguiendo unas normas e introduciendo poco a poco la figura intermediadora del juez entre las partes, para resolver los conflictos. ¿Qué era quedar por enemigo? Bien, significaba que las autoridades judiciales declaraban al victimario, es decir, al causante del daño, enemigo de los parientes de la víctima. En consecuencia, el enemigo debía abandonar la localidad y no regresar en tanto en cuanto durara la enemistad. Durante ese tiempo, los familiares de la víctima podían ejercer su derecho a la venganza, pero también podía evitarse negociando una compensación patrimonial para resarcir o reparar el daño causado y conseguir así un acuerdo entre las partes. Esta figura supone un paso importante a la hora de limitar la venganza privada, ese tomarse la justicia por su mano, ya que es un juez el que concede el derecho a ser enemigo, ¿vale? Otro de las herramientas que he dicho para limitar estas venganzas desaforadas era el desafío. Vamos a ver. A partir, por ejemplo, de las ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 1397, que posteriormente serían recogidas en 1463. En ellas se establece que la enemistad se oficializaba entre las dos partes enfrentadas mediante un desafío, solo tolerado entre los hidalgos. Con esta figura del desafío se pretendía limitar las venganzas y las luchas entre linajes. El desafío estaba regulado e incluía las siguientes condiciones para poder ejercerse. Debía existir motivos legítimos para el desafío, por ejemplo, agresión, homicidios, etc. Seguir el procedimiento establecido para realizarlo, es decir, había que ir a la iglesia el domingo a la hora de misa mayor y ante ellos, ante la reunión de vecinos que estaba ahí, exponer las causas que uno tenía para desafiar a su contrario. Había que respetar el tiempo a partir del cual se podían iniciar las hostilidades. No podía decirlo, ya lo digo hoy en iglesia y según salgo de la iglesia voy y actúo contra mi enemigo. No. Habría que esperar un tiempo, que son 9 días, para que el desafiado tenga opción de resolver si quiere, marchándose, intentando llegar a un acuerdo con el que le va a desafiar, etcétera, etcétera. No se podía ejercer en el momento. Y además se tenía que plantear la posibilidad de anular el desafío, dejando el debate entre las dos partes en manos de la justicia. Bien, para que veamos que esto tenía
a pesar de que puede parecer que era una cuestión muy antigua, sin embargo, tenemos que a finales del siglo XV, en 1490, todavía, a pesar de que estamos en pleno reinado de los Reyes Católicos, todavía había quien reivindicaba esta forma de actuar, como costumbre que tenían los hidalgos para manifestarse la enemistad. Por ejemplo, en el caso de Martín de Garay, en Guernica, salió porque Lope de Alvis siempre iba detrás de su mujer y quería tener relaciones con ella. Y un día que andaba por delante de la casa de él, pues ya no pudo más soportar la injuria que le suponía que este hombre fuera ahí delante de su casa a chulearle, cogió, salió de casa y le pegó un espadazo. Y en el juicio dice Lope de Alvis, seyendo él, el Lope de Alvis, home fijodalgo, e asimismo el dicho Martín de Garay, sin le desafiar ni tornar la fe antigua, según como es las leyes de nuestros reinos, lo disponían, le atacó. O sea, según él, tenía que haberle desafiado previamente para saber que iba a actuar contra él. No podía salir y actuar así directamente, ¿vale? Pero esto ya estaban cambiando los tiempos y lo que hizo Martín de Garay no necesitaba desafiar nada realmente. El problema es que ahí hay una agresión, Lope de Alvis pierde dedos de la mano, como era un sastre, pues su modus vivendi se pierde y bueno, entonces hay un juicio en el que pierden las dos partes. Pero bueno, eso es otra cuestión. También el fuero nuevo que vemos ahí de Vizcaya, de 1526, va a prohibir, por ejemplo, el derecho a la venganza de los familiares que superen el cuarto grado. Se dejaba en cuarto grado el límite en el que si hay que actuar contra alguien que haya cometido una agresión contra un miembro de la familia, bueno, pues ahí estaba el límite. Y se decía que por encima no, sobre todo si los de cuarto grado habían perdonado el daño. Y se decía, ¿por qué? En el fuero, decía, por servicio de Dios y por quitar enemistades de los tales descendientes o ascendientes del muerto. Así, de esta forma, se quería evitar que una vez más la tierra vizcaína fuera testigo de las luchas intestinas entre linajes y familias que te dan triste recuerdo. Y dice el fuero al final de esta referencia, dice, esta situación de paz que en este momento vivía Vizcaya, dice, le estaba muy bien. O sea, entre gobiernos decían así, le estaba muy bien. Entendían que habrían mejorado mucho y la paz permitía que se desarrollaran las actividades económicas, que la sociedad estuviera tranquila, etcétera, etcétera. Bien, pero si tenemos el monopolio de la violencia, todavía no se había adquirido por parte de las autoridades públicas, como he mencionado, le correspondía a los propios individuos defenderse. Y eso hacía que todo el mundo portara armas, iba a la calle con armas de todo tipo. Y cualquier discusión, cualquier disputa entre partes podía llevar a un derramamiento de sangre. Pensemos simplemente en una taberna jugando a las cartas, un lance de cartas que uno piensa que uno ha hecho trampas o lo que sea, bueno, pues en lugar de insultarse solamente, se puede sacar las armas. Lo vemos también en el cine del oeste, pues donde vemos un revólver, veamos una espada o una daga, ¿vale? Bien, entonces lo que es a finales del último cuarto del siglo XV, en pleno reinado ya de los Reyes Católicos, las autoridades encargadas de la vigilancia y la supervisión del orden público, como los merinos, los alguaciles, los prebostes, los veladores, los cuadrilleros de la hermandad, van a adquirir un mayor protagonismo en la defensa de los individuos. Y ya no va a ser tan necesario que los individuos porten armas, porque ya hay quien les defiende. La situación actual, no salimos armados a la calle porque ya hay una policía que nos defiende si alguien es agredido y demás. Bien. Así que se empieza esta visión y este planteamiento pacificador de la sociedad fue relegando a la violencia, criminalizándola, considerando algo no adecuado, y eso se puede comprobar si se ven las ordenanzas municipales, por ejemplo, de Bilbao de 1477 y 1520, donde se rechaza el uso de las armas, en las de Guernica de 1455 y 1514, las de Lequeitio de 1486, las de Plencia de 1508, las de Portugalete de 1459, las de San Sebastián de 1489 y las de Vitoria de 1487. Es decir, es un fenómeno global.
todos están repudiando en un arco temporal similar el uso de la violencia y, por tanto, el uso de las armas como posible luego para que hubiera violencia. Solo se deja ir armado aquellos que tengan algún problema y sospechen que su seguridad está en entredicho, porque hay alguna amenaza y parece que el que ha declarado la amenaza parece que la va a ejecutar, y en ese caso se pedía permiso. Y dice, por ejemplo, la documentación en este caso es de Vitoria de 1485, dice: aquel que causa tuviera, el castellano antiguo lo voy a pasar un poco al moderno, aquel que causa tuviera para poder llevar armas, quiere decir, pida licencia a la ciudad y previamente deben de saber la causa para que provean sobre ello. Es decir, si alguien dice, pues el vecino del quinto me mira mal, ¿no?, y parece que cada vez que bajo, me veo muy en peligro y demás. En este caso del que estoy hablando, recuerdo que era un sacerdote que se veía amenazado por una persona, lo pudo demostrar y las autoridades municipales le dejaron que portara una espada. O sea que las cosas eran un poquito serias entonces. Bien. He dicho que había dos razones por las que la violencia interpersonal estaba muy presente en la sociedad de este momento. Uno era la inexistencia del monopolio de la violencia y otro he dicho que era el honor, la defensa del honor. Vamos a ver ahora la defensa del honor. Esta se encuentra detrás de muchísimos comportamientos violentos. Si existió en la sociedad medieval un factor por antonomasia desencadenante de la violencia interpersonal, y ligado a razones culturales, ese fue la defensa de la honra, la fama pública. Que esa fama de una persona era, en opinión de la comunidad, su conducta, el ascendente moral que tuviera sobre los demás. La honra era el capital que tenía uno a falta de tener otros, que ponía en circulación entre los demás y en base a él se establecían las relaciones sociales. La pérdida de esa fama, de ese honor, suponía la mayor desgracia a la que uno podía hacer frente, porque uno quedaba excluido, por ejemplo, del empeño, o sea, de desempeñar cargos públicos. Su testimonio en juicio no tendría crédito. Sería incluso excluido del trato social. En fin, un ultraje sufrido a la honra, se decía que era preferible morir a perder la honra. Voy a poner un ejemplo, este es de Elgoibar, de 1494, causa del enfrentamiento entre San Juan de Muguruza y Martín de Aróstegui. Dice San Juan de Muguruza: él iría por enojar, dice que Martín de Aróstegui se dirigió a él para enojar, para menguar, y como él fuese generoso, fuese tenido de defender su honra y no dejara a menguar, el dicho Martín de Aróstegui, yendo por el cometido a provocarle la ira, y él pudiera, por tanto, herirlo. Lo estoy traduciendo un poquito, actualizando el castellano. En resumidas cuentas, había sufrido una afrenta y entonces San Juan de Muguruza decía que tenía el derecho de agredir, de herir a Martín de Aróstegui para defender su honor. Bien, los baldones contra la honra, generadores de estas violencias interpersonales, eran muy variados. Los había desde auténticas nimiedades, pero eso tenemos que entender que desde nuestro planteamiento actual, desde nuestra perspectiva cultural actual. En la época, esa consideración que decimos nosotros que es una nimiedad podía ser muy, muy importante. Y también había cosas de mayor trascendencia, como el adulterio que he comentado. Hay que recordar que en esta época las mujeres casadas debían de ser intachables, como depositarias de la honra, de la familia y del linaje, y que los maridos estaban facultados por ley para matar a sus mujeres y a sus amantes si los sorprendían en flagrante adulterio. Voy a poner un ejemplo que es una situación, la verdad, bastante desagradable y lamentable para la familia por los que participan en esta causa. En 1490, en Munguía, nos encontramos con que Juan de Ateca va a casa y se encuentra a su mujer, Mari Báñez, en la cama con Ortuño de Ateca, que Pamasinri es sacerdote y
a más, es hermano del propio Juan de Ateca. Dice, faciendo traición de adulterio. Y allí los falló juntos en tal manera. Y dice que Juan de Ateca le dio unas puñaladas al dicho Ortuño, es decir, a su hermano, y a la dicha Mari Báñez. Mari Báñez de esas heridas muere. Ortuño, el hermano del marido, intenta defender y da 2 lanzazos a su hermano. Y los 2 quedan bastante mal, al punto de muerte, dicen los documentos. Es decir, vemos aquí la tragedia que vive una familia y por la defensa del honor, a qué niveles llega. Bien, hay que solucionar todo esto, hay que buscar, como he dicho, la criminalización de los comportamientos violentos, y se está dando, como digo, a partir de que las fuerzas de orden público tienen en sus manos la posibilidad de actuar con el monopolio de la violencia, lo cual no quiere decir que no deje de haber gente armada. Son procesos muy largos para producirse. Es un hábito mental, una costumbre que se lleva desarrollando desde hace muchos siglos y no se puede quitar de la noche a la mañana, pero poco a poco se va poniendo freno. Bien. Y además, la situación socioeconómica de finales del 15 en adelante favorece también que los propios linajes ya no estén todo el día a la gresca de forma armada. Van interiorizando la nueva cultura de la resolución de conflictos al margen del uso de la violencia, aprovechando la consolidación del poder público, fundamentalmente la justicia, y la figura, en el caso sobre todo de Guipúzcoa y de Vizcaya, del corregidor, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Ahora se recurre a las vías judiciales para resolver conflictos entre los propios hidalgos. Y basta echar un vistazo a los fondos documentales del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, a donde iban los recursos judiciales de la tierra, para comprobar cómo se incrementa el número de estos y que los protagonistas son además antiguos jefes de linaje. Un ejemplo es el de Bernardino de Lazcano, hijo de Juan de Lazcano el Cojo, quien en 1498 se presentó en la Chancillería para que la justicia del rey amparara sus demandas frente al Concejo de Alegría, el Concejo Alavés de Alegría, que se había apropiado de sus posesiones en la zona. Un nuevo pleito por similares cuestiones se dio en 1529. Tiempo atrás, el señor de Lazcano no hubiese ido a Chancillería, hubiese ido con sus hombres a Alegría y hubiese arrasado la villa. También el común, las gentes de las villas y los campesinos cambian esta cultura. También ellos, el modo de proceder violento ahora a la hora de reclamar los desafueros que sufrían a manos de los señores rurales, no se van a resolver de forma violenta como en tiempos pasados. Como muestra este cambio cultural de los modos violentos, desde los modos violentos al recurso de la justicia, voy a poner 2 casos. Uno es del Valle Alavés de Arana y el otro también de otro Valle Alavés, que es el de Aramayona. Los vecinos del Valle de Arana, ahí tenemos, van a estar, está ligado también al Lazcano, al señor de Lazcano. Vemos ahí, a ver si veo, soy capaz de... Bien, aquí tenemos parte del palacio que tienen los Lazcano. Aquí vemos la villa de Contrasta, donde va a ser protagonista la aventura que voy a contar, y ahí vemos en la montaña alavesa, frontera con Navarra, donde está pues el Valle de Arana, donde está Contraste, San Vicente de Arana, etcétera, etcétera. Pero para que nos situemos. Bien, entonces, los vecinos de este valle, sobre todo los de las villas de San Vicente y Contrasta, se oponían a la jurisdicción de Juan López de Lazcano. ¿Y quién era Juan López de Lazcano? Pues el pariente mayor que lideraba el bando oñacino en Guipúzcoa, es decir, una persona muy importante. Y se negaban a acatar su jurisdicción y al pago de rentas. Por tanto, lo que hicieron los campesinos y los vecinos de la villa, levantarse en armas y se lanzaron contra la casa torre de Contrasta, que estaba en Contrasta, donde se encontraba Elvira de Gauna, que era la mujer de Lazcano.
Y bueno, el texto es muy interesante, cuenta cómo apareció mucha gente con lanzas, con ballestas, con pavesas, a pie, a caballo, con truenos, con bombardas, en fin. Y que fueron a dicha casa fuerte lanzándole muchas y diversas armas, hasta que hubo de dar rendir, o sea, que se rindió la señora que estaba. Y la tomaron presa y la llevaron donde, como quisieron, con mucha injuria, que le dieron, y le tomaron, prendieron escuderos y mataron a los que quisieron. Vamos, se ha resuelto de forma violenta. Curiosamente, este conflicto se terminó por resolver por cauces pacíficos, utilizando jueces árbitros, en 1454. Pero tiempo después, muy poco, el hijo de este Juan López de Lazcano y de Elvira de Gauna, llamado también Juan de Lazcano, en este caso tenía el sobrenombre de El Cojo, pues falleció en la propia Torre de Contrasta también, en otro enfrentamiento que tuvo, porque se asomó a una de las ventanas y increpó a los que asediaban, y una persona con buena puntería o con mucha suerte consiguió atravesarle la cabeza con una saeta desde una ballesta. Quemaron la torre y el cuerpo del señor. Bien, este es un ejemplo de resolución de un conflicto que tienen las partes de una forma violenta. Ahora voy a poneros el otro ejemplo en el que ya cambian las cosas, y es el que protagonizarán los vecinos del Valle de Aramayona con el turbulento Juan Alonso de Múgica y Butrón. Bien, aquí os he puesto dónde está Aramayona, que no se lee bien las cosas, ¿vale? Aquí estaría Mondragón. Recorriendo esto estaría Mondragón, Arechavaleta, bueno, el Alto Deva, ¿vale? Está ahí, esto es. Vale, y este es el escudo de los Butrón, escudo de armas. Bien, Juan Alonso de Múgica era el equivalente al de Lazcano, pero en Vizcaya. Era también líder del bando oñacino. Bien, los vecinos de Aramayona se sublevan contra él, pero no de una forma violenta, como los de Lazcano, sino que van a acudir a los tribunales de los reyes católicos y acusan a Juan Alonso de Múgica y Butrón de lo siguiente: de secuestrar mujeres para someterlas a sus deseos sexuales. Más de 26 mujeres dan testimonio de cómo se las llevaron los hombres de Juan Alonso de Múgica a su torre de Barajuen y esas noches las violó. Y las tuvo durante un tiempo hasta que las cambiaba por otras. También ejecutaba a cuantos se oponían a sus deseos. Casos como, por ejemplo, padres que intentaban evitar que se llevaran a sus hijas o maridos eran ahorcados. Se apropiaba de los bienes de los campesinos. Claro, tenía hombres que alimentar en su casa torre y pedía ganado y trigo y demás a sus campesinos, y si no se los daba, pues se los llevaba. Bien, los reyes católicos enviaron a un pesquisidor, a un juez pesquisidor, para que mirara indagara qué es lo que había pasado e impusiera justicia. Bien, los vecinos del Valle de Aramayona no solo hicieron eso, sino que también pidieron amparo e incorporarse, que hasta entonces no estaba incorporada a la provincia de Álava. Pidieron incorporarse para que la Hermandad de Álava, lo que es la provincia de Álava, les defendiera en caso de nuevos desmanes cometidos por Juan Alonso de Múgica y Butrón. Y eso se produjo en 1481. Luego vemos que se produce también un cambio. Todos han ido incorporando los valores de refrenar la acción violenta por una acción judicial. Bien, eso sería en síntesis el tema de la gestión de la violencia. El tema de la gestión de la pobreza. Creo que voy a tener que ir mucho más rápido porque estoy viendo el tiempo que tengo o que me resta, y igual es más interesante que hable de la segunda parte. Pero bueno, en síntesis, quiero comentar que la pobreza en la Edad Media era necesaria para la salvación de las personas. El pobre al que se le hacía una donación, eso luego repercutía en el más allá, en el que hacía esa donación por el pobre. Y así había gente que en los testamentos dejaban mandas pías para esos pobres, para vestirlos, para darles de comer. Se creaban hospitales donde se podían atender a estos pobres, a estos menesterosos y demás. Pero a partir de la crisis bajo medieval, en el que había un problema, como hemos comentado, pues descenso de rentas, muerte, epidemias y demás, hay muchas personas que se lanzan a los caminos, que son, como dice la documentación, ladrones, robadores, acotados, matadores y salteadores de caminos.
¿Y quiénes son los que conforman ese espectro sociológico, por así decir? Pues en la mayoría de los casos son vagabundos, ociosos, pobres, pero pobres entre comillas porque se va a comprobar que son pobres falsos. Gente que realmente pues, va pidiendo por los caminos, por las caserías, por las ferrerías, para comer, para beber, etcétera, etcétera. Y si no se lo daban de buena gana, entonces recurrían a la violencia. Por tanto, no es que sean unos pobres, digamos, modelo. Vamos a ver un caso. A ver, aquí no se me va. Dale al ESC. A veces se queda enganchado. Vamos a hacer, reiniciamos esta, ¿no? No. Al ESC. Tendrás que darle. Dale al ESC. ¿A Escape? Escape. Vamos así. Nada, tampoco. Ahora. Vuelve a entrar. A ver, volvemos a entrar. Uy, ahora jugando al gato. Ahora. Vale, eso es. Aquí tenemos lo que queda de la Torre de Berna. Esto está en su momento era una torre que se desmochó y la tiraron los vecinos de Durango. Y aquí vemos el recorrido que cuando llegaban los mercaderes para ir a Bilbao tenían que hacer, y cuando pasaban por, digamos, está en la merindad de, en su momento de en el Duranguesado estaba, pero cercano al municipio de Amorebieta estaba la torre. ¿Y qué pasaba? Pues que estaba ahí el señor de Fernando de Berna, que era del linaje o del bando de Juan Alonso de Mújica. Vemos aquí que tenemos Juan Alonso de Mújica, tiene tierras por aquí y tiene tierras en Aramayona, tiene intereses, es el Butrón. Si seguimos por aquí llegaríamos a la zona de Butrón, ¿vale? Entonces, este señor, Juan Alonso de Mújica, tiene a Fernando de Berna para que haga de quinta columna en la zona del Duranguesado en contra del líder del bando gamboíno, ¿vale? Ese líder del bando gamboíno es Pedro de Avendaño. Y ahí está este hombre que sale con Fernando de Berna sale con sus hombres a los caminos a asaltar a los mercaderes, y los mercaderes dicen que buscaban otros caminos para ir hacia Bilbao, para llevar sus mercancías, para no pasar delante de la casa torre que tenía este hombre. ¿Qué hacían? Pues asaltaban, como digo, y a los que vivían por los alrededores pues les robaban las vacas, les robaban el ganado para alimentar. Entonces, ¿de dónde sacaba estos hombres Fernando de Berna? Pues de todos estos que he dicho que eran falsos mendigos o pobres o vagabundos, etcétera, etcétera, que se vendían al mejor postor. En este caso, Fernando de Berna les ofrecía un alojamiento, una manutención, lo único que tenían que hacer es ir con él a las correrías de pillaje que hacía. En el mundo urbano también, este es el caso de los de Vitoria, de los Ayalas y Callejas, que en las ordenanzas que se crearon en 1423 para, vamos a ver, aquí tenemos una imagen que es un cuadro pintado en el siglo XIX, pero nos habla de la Vitoria medieval. Y aquí está la sede, es la iglesia de San Pedro, es la sede del bando Calleja, y este es el cantón de Anorbín, que era donde residía Anorbín. Es una corrupción del nombre Angevín Sánchez de Maturana, que era el líder del bando de los Calleja. Bien, cuando se hacen unas ordenanzas en 1423 para intentar poner coto a ese enfrentamiento que tenían los dos bandos para ver quién se hacía con el poder municipal, bueno, pues se dice que entre ambos bandos suelen acaecer muertes de hombres. Ya vemos que hay problemas, ¿no? Y dice, y para perpetrar estos maleficios, decía, contaban con hombres baldíos. Es decir, gente sin oficio ni beneficio, como he dicho, vagabundos y demás, que vendían su brazo armado al mejor postor. Entonces, cada vez que en una ciudad llegaba gente de este tipo, bueno, pues los vecinos pedían que se tomaran medidas. Primero, que dijeran a qué vienen, que dieran fianzas para demostrar que no van a actuar de forma violenta, y si un señor dejaba de tener o de contar con los servicios de alguna de estas personas, debía comunicarlo para que se sepa que ya no está a su servicio y que por tanto también debería dar una fianza para demostrar que, bueno, pues que va a tener una vida pacífica. Bien,
uno de los problemas que había para que hubiera también muchos pobres en la época era el que había excesivos días de fiestas, se consideraba como uno de los problemas que había, porque decían, por ejemplo, en la diócesis de Oviedo, lo pongo aunque sea de Oviedo, pero es muy significativo de lo que podía pasar también aquí. Es de 1377 y dice: había que abreviar la muchedumbre de fiestas, porque los hombres trabajen y el diablo no les encuentre ociosos, porque los pobres se agravian por la muchedumbre de fiestas. Es decir, si uno está ocioso y no tiene que trabajar, pues entonces igual se le ocurre hacer cosas que no tiene que hacer. Y por otro lado, si uno es pobre y hay días festivos en los que no se podía trabajar por precepto, pues no está ganando el sustento y entonces está viviendo una situación complicada. Bien, este es un ejemplo, os pongo, de las fiestas que teníamos. Luego os enseñaré las diócesis por donde circulaban los límites en el caso del País Vasco. Pero en 1483 teníamos los siguientes días de fiesta en el Obispado de Calahorra y La Calzada, que incluía buena parte de Vizcaya, buena parte de Álava y Guipúzcoa, desde la frontera con Vizcaya hasta el río, hasta el límite del río, o sea, lo que es el valle del río Deva, ¿vale? Lo siguiente, desde el valle del río Deva hasta la frontera con Navarra, sería la diócesis de Pamplona. Pero bueno, luego veremos los límites. Bueno, pues había nada más y nada menos que 115 días festivos, correspondiendo 52 a los domingos, más o menos, y otros 53 a festividades que había que guardar. Ahí podemos ver, por ejemplo, estas están establecidas en el año 1483 y vemos, por ejemplo, por poner un mes así bien cargadito, mayo, se celebrará Apóstoles San Felipe y Santiago, la innovación de la cruz, Santo Domingo de la Calzada, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua del Espíritu Santo, más 2 días siguientes, lunes y martes, es decir, que eran 3 días de fiesta, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, ¿vale? Además de los domingos. Por tanto, este era un problema. Bien. Se va a poner, como digo, una prevención contra los falsos pobres, se les va a impedir que entren a los centros urbanos, se va a intentar distinguir entre pobres necesitados realmente y los que no lo son, se va a reorganizar las instituciones de asistencia de cada villa, de cada municipio, para que a esas instituciones los vecinos den las limosnas, no a un individuo en particular, porque como puede ser un falso pobre, pues entonces la única forma es que se lo damos al hospital y luego el hospital ya actuará con ese dinero socorriendo a los que realmente lo necesitan. Y también se va a crear una figura para que vaya por las calles vigilando y sabiendo quién es pobre de verdad. Por ejemplo, voy a poner el caso de uno es de Vitoria, en el que estaban 2 personas en la calle. Una de ellas se sabía que era mulatero y el otro era cerrajero, y sin embargo no estaban trabajando ni se les veía que tuvieran intención de trabajar. Así que se les instó a que trabajase de sus oficios, decían, y no anden vagabundos. En caso contrario, les darían azotes. En Bilbao, por ejemplo, también en 1505 se dice que ningún vagabundo ni pobre que se pueda mantener o pueda hacer obra, así que pueda trabajar, que no ande por la villa mendigando o demandando ni por las iglesias y salga fuera de la villa y de sus arrabales dentro de 3 días primero siguiente, so pena de 100 azotes. Han visto históricamente el problema de estas personas y ligar la violencia ligada a la violencia banderiza que he comentado, pero también tiene otro problema derivado con la generosidad de la gente que da limosna. Por eso comentaba que se dice que las limosnas se den a las instituciones benéficas, no al pobre en particular. ¿Por qué? Porque estos falsos pobres detraen recursos de la gente que les da a ellos el dinero que podían invertirse realmente o darse a los que son verdaderos necesitados. Entonces, lo que van a hacer es que se intente eliminar este problema de esa forma. También se va a intentar que los vecinos, que la asistencia repercuta solo en los vecinos de la localidad. No vaya uno que llega, por ejemplo, hay 2 casos que conozco. Uno es llega una persona negra
que para la época es muy exótico, que llegara a Vitoria un negro, y parece ser que ha venido de Durgos y está necesitado y está siendo atendido por los recursos municipales y las instituciones benéficas. Y llega un momento que dice, bueno, este señor que lo devuelvan a Burgos y que le atiendan allí, que es de donde ha venido, no es de Vitoria, que no detraiga fondos de las instituciones benéficas que hay en la ciudad de Vitoria para él. Hay otro ejemplo de una mujer loca que parece ser que ha llegado también de Durango y está también siendo atendida. Y llega un momento en que las autoridades municipales dicen que se la lleven a Durango y que la atiendan en Durango, no a costa de nuestro pecunio municipal. Bueno, he querido ir un poquito rápido en este tema para intentar meterme en el de la gestión de las supersticiones, que me parece que igual puede ser más interesante para ver cómo cambia la mentalidad de los vascos de esta época. Entonces, hay que saber que la mentalidad religiosa cristiana está sobre un sustrato pagano, ¿vale? Y la población en su mayoría está muy mal cristianizada, no conoce los preceptos y también quien hace la cura de almas, el clero, tampoco es que sepa mucho al respecto, con lo cual podríamos decir que un tuerto guía a un ciego en cuestiones de religión. Bien, por ejemplo, ¿cómo va a cambiar las cosas? Bien, los vecinos de Pamplona, para librarse, por ejemplo, del dolor de cabeza, clavaban agujas en un árbol cercano a la Basílica de San Cristóbal. Las muchachas de la localidad que querían disfrutar de un pelo bonito, suspendían sus cabellos ante la imagen de San Urbano de la Catedral de Pamplona. Las mujeres también golpeaban las campanas con un cinturón para tener un buen parto. Se tiraban piedras a las nubes para conjurar tormentas. Bien, pero existía una confusión. No todos sabían qué era lícito y qué no era lícito, es decir, qué es superstición y qué no es superstición. Así que hacia 1510 los canónigos de la Catedral de Pamplona, a cuya diócesis pertenece la mayoría de Guipúzcoa, no tenían ya claro nada de estas cuestiones. Ni siquiera sabían si, por ejemplo, lo que hacían en el pueblo de Lumbier, que era llevar procesionalmente la imagen de San Pedro de Usún hacia el río en tiempos de sequía y amenazarla con sumergirla en caso de que no lloviera, si eso era idolatría, superstición o algún otro pecado. Entonces, para que veamos eso, tenemos un ejemplo también en la diócesis de Calahorra y La Calzada. En este caso es de Lequeitio, igual os suena, la Quilincala, que es un acto que todavía se celebra con la festividad de San Pedro, el 29 de julio. Entonces de junio, se lleva a las andas del santo y se le amenaza con echarle al agua para decirle que si no hay buena costera del bonito, pues que te vas al puerto, ¿vale? Entonces es una especie como de rito propiciatorio, un poco parecido al que hacían los vecinos de Lumbier con la imagen también de San Pedro. Parece ser que San Pedro en un caso iba al agua en un río y en este caso al mar. Bien, pues con objeto, como digo, de clarificar todas estas cuestiones, los canónigos, como he dicho, de la Catedral de Pamplona hacia 1510, van a pedir a un teólogo navarro, Martín de Andosilla, que les aclarara la cuestión. Y la forma de hacerlo fue elaborando un tratado de carácter antisupersticioso. Bien, en el caso de Calahorra y La Calzada pasaba lo mismo. Se decía, por esos años, el obispo decía que en la diócesis hay tantos errores de supersticiones y de hechicerías que hay que intentar acabar y poner coto a este problema. En este caso es el obispo Alonso de Castilla, el que le encarga a un teólogo, en este caso a un predicador del Santo Oficio, la confección de un tratado para intentar aclarar todo este mundo de las supersticiones. Bien, aquí tenemos dos mapas en que podemos ver los límites de las diócesis para que sepamos, porque no corresponden con los actuales. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí estaría la diócesis de Burgos, la diócesis de Calahorra, la diócesis de Pamplona y la diócesis de Bayona. Aquí visto de otra forma también, o sea, las encartaciones y la zona del valle de Valdegovía y Salinas de Ayana de Álava están dentro de la diócesis de Burgos, el resto de Vizcaya, de Álava y el valle, como he dicho, del Deva pertenecen a la diócesis de Calahorra.
Guipúzcoa está dentro de la mayoría, desde el Deva hasta la frontera, lo tenemos dentro de la diócesis de Pamplona, y aquí tenemos la de Bayona. Vale, un poquito para que nos hagamos un poco idea. Y he dicho que se escribió en 2 tratados, y aquí están. El tratado de Martín de Andosilla, también conocido como Martín de Arles, y este es el de Fray Martín de Castañega. Este es para la diócesis de Pamplona y este es para la diócesis de Calahorra y la Calzada. Bien, pues me voy a centrar en este del de Calahorra y la Calzada porque es muy interesante lo que comenta, y además el propio autor del tratado antisupersticioso incurre en los mismos problemas que él quiere, sobre los que quiere poner orden. Él tampoco tiene claro qué es supersticioso y qué no lo es, a pesar de que va a intentar dar doctrina sobre el tema. Bien, por ejemplo, él, a la hora de hablar del aojeamiento, eso es, digamos que echar lo que se oye, habréis oído la expresión de echar un mal de ojo, ¿vale? Entonces dice, eso es verdad. Eso existe, ¿verdad? Dice, porque, y cito textualmente, salen por los ojos como unos rayos las impuridades y suciedades más sutiles del cuerpo, y cuanto más sutiles, tanto más se penetran y más infeccionan en la gente. Bueno, estamos claros que, obviamente, luego veremos que a pesar de que podemos decir, hombre, está al final del periodo medieval, entrando en la Edad Moderna, todavía tiene resabios un poco de cultura, digamos, medieval, pero para ese momento hay otros teólogos, otros autores de obras antisupersticiosas, obispos, como veremos, que están totalmente en desacuerdo con que estas cosas ocurran. Bien, entonces vamos a ver que me parece lo interesante qué cosas él dice que son supersticiosas y cuáles son no. Y he elegido unas cuantas. He elegido hablar sobre el poder taumatúrgico de los reyes de Francia, es decir, el poder milagrero de los reyes de Francia. Hablar también de la excomunión de las langostas que hace, o de los cocos, de pulgones o lo que sea que hay en los campos. El tema también de los saludadores, el tema de las nóminas y el tema de santiguar los campos para evitar cuando haya una situación climática adversa, las cosechas se pierdan. Bien, voy a contar entonces, en primer lugar, el tema del poder taumatúrgico de los reyes de Francia, que para Castañega es algo supersticioso. ¿En qué consistía? Bien, ya desde época medieval, una de las formas de asentar el poder real frente al resto de la nobleza fue dotar a la corona francesa, al rey, de ciertos elementos que le ponían por encima del resto de la sociedad. Uno de ellos era, bueno, pues que él podía curar ciertas enfermedades, como por ejemplo el mal de escrófula. Que deriva, si no se atiende bien, produce una infección de ganglio y termina por sufrirse tuberculosis. Bien, para que veamos que él decía que eso no era lícito y que, por tanto, tenía que entrar dentro del terreno de lo supersticioso. Pero la comunidad, la sociedad, pasaba de esa creencia, de ese planteamiento, y sí creían que el rey de Francia tenía ese poder. Por ejemplo, en 1577, una niña de 9 años fue llevada, una niña de Vitoria, fue llevada hasta el rey de Francia para que la santiguara, dice, de la enfermedad de lamparones que padecía. Es decir, tenía el mal de escrófula a nivel del cuello, o sea, a nivel de ganglios linfáticos. En 1578 realizaron un viaje 2 mujeres de Vitoria también, Ana Uso y María de Garay, por las mismas circunstancias, para ir ante el rey de Francia para que les limpiara, se suponía, con esa acción. Bien, vemos que la sociedad consideraba que eso era algo posible, que el rey de Francia obraba ese milagro, digamos entre comillas, y para nuestro autor del tratado antisupersticioso esto era una mera superchería. Bien, otra de las cosas que dice él también que son supersticiosas era la excomunión de las langostas. ¿En qué consistía? Bien, pues para evitar la ruina de viñas, frutales, de las cosechas causadas por una plaga de insectos, se recurría a estas prácticas que, según Castañega,
eran escandalosas e injuriosas, que la Iglesia se vea metida en el tema de la excomunión fingida de la langosta. Él decía de ponía la langosta. Bien, ¿en qué consistía este exorcismo? Bueno, pues se nombraba un procurador fiscal para acusar a las langostas o a los pulgones o al insecto que sea el que estuviera produciendo o hubiera producido el daño. A su vez se nombraba un abogado que velara por los intereses de los insectos, se realizaba un juicio, que perdían obviamente los insectos, se les expulsaba, se les desterraba de la localidad y se les excomulgaba. Y aquí está el problema, porque obviamente no están bautizados y por lo tanto excomunión solo puede ser para aquel que haya sido bautizado. Y por otro lado, además son unos seres que obviamente no tienen capacidad de raciocinio, con lo cual se está actuando de una forma un poco que no es adecuada. Pero él comenta eso, pero la sociedad no. Y nombran y contratan los concejos personas que puedan llevar a cabo este alejamiento de los insectos cuando están causando daños en las cosechas. Por ejemplo, en Balmaseda, en 1532, los regidores del concejo fueron comisionados para contratar los servicios de una persona para eliminar la plaga de cocos, al que pagaron 382 maravedís, una suma que para la época, bueno, no está mal. Bien. Estos ejemplos que he puesto son estos tipos de acciones son consideradas supersticiosas por parte de Castañeda. Y ahora voy a decir las que no consideraba que eran supersticiosas, pero que era él el único que las veía. Aquí, o sea, iba un poco a contracorriente. Y es el caso de los saludadores. Los saludadores son unos curanderos que sanan gracias a los poderes curativos de su saliva o del aliento. Y actúan, por ejemplo, para muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas actúan contra la rabia. Se suponía que tenían esta capacidad curativa los séptimos hijos y que además tenían en el paladar, les salía una forma de cruz. Y entonces, bueno, pues como estaba la cruz en el paladar, su saliva ya era bendita o estaba bendecida y por tanto tenía ese poder curativo. Bien, Castañeda decía que esto es así y que además él ha visto, lo dice que lo ha visto, porque dice, algunos hombres tienen la saliva en ayunas que basta para matar serpientes. Y cada día vemos que la saliva en ayunas cura las sarnillas y algunas llagas y sin aplicar otra medicina. ¿Vale? Él dice que ha visto y que vemos, dice que eso. Bien, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Vitoria contrata un saludador en 1502 y dice que acordaron que porque se había dado a un saludador 5 reales, mandaron que se pague de la bolsa del concejo. Es decir, que el concejo apoquine el dinero dado al saludador que vino a Vitoria y curaría a los que se presentaran ahí. Curaría, vamos a dejarlo entre esto. Bien, como he dicho, solo él creía en consideraba que eso era lícito, no era supersticioso. Pero el obispo de la diócesis, a la que él decía en este caso, es Bernal de Luco, que tiene esta magnífica obra de constituciones sinodales, muy hermosa, y que explica muchas cuestiones de la diócesis de Calahorra y la Calzada, están ahí expresadas. Bueno, pues hace una visita pastoral en 1550 a una parroquia alavesa de Payueta y se encuentra con que han recurrido a saludadores. Y él dice que los saludadores y conjuradores alquilados comúnmente son personas sospechosas y vanas y de mal ejemplo, por lo que ordena que los vecinos del pueblo no alquilen ni tengan saludadores. Es una práctica que costó muchísimo erradicar. Yo he visto que hay contratos de saludadores, por ejemplo, en el caso de Álava, he visto en localidades que se llega hasta el siglo XVIII contratando. Y en el caso de Guipúzcoa hasta el siglo XIX, hasta el punto que Gorosabel, que fue, además de ser corregidor de Guipúzcoa, fue el que hizo un compendio historial de la provincia, él le dedica en extenso, que me hizo eso, me sorprendió, a actuar o a hablar en contra de la credulidad del pueblo, de la gente, de los saludadores, que él decía que ni siquiera ellos se podrían curar a sí mismos. Bien. El tema de las nóminas.
Las nóminas son una especie de filacterias o papelitos con pequeños fragmentos de pergamino en el que figuraban pues, ciertas palabras o ciertos símbolos que se suponía que de esa forma uno podía curarse de una enfermedad o le protegía ante un mal. Por ejemplo, salían a la caza de la ballena, pues se ponían estas cositas ahí en un saquito colgado de un cordoncito y bueno, pues eso, quedaban protegidos, que no les iba a pasar nada. Bueno, para que veamos esto que tampoco hemos evolucionado mucho, todavía mantenemos una cuestión similar que es el cordón de San Blas, que se supone que bendecido nos va a proteger de la garganta. Igual en estos momentos de pandemia no se le ha ocurrido a nadie que podíamos estar usando el cordón de San Blas. Bien, Castañega considera que hay dos tipos de nóminas. Unas son las que él dice que son lícitas y otras que son las que son supersticiosas. Las lícitas son las que tienen palabras del Evangelio y que además están con signos como la cruz y demás. Sin embargo, las ilícitas son aquellas en las que se mencionan otras palabras al margen de las eclesiásticas que están, como he dicho, en el Evangelio, que dicen cosas como, por ejemplo, no morirá en agua, ni en fuego, ni de parto, ni de armas, y semejantes palabras que ponían. Y luego se ponían símbolos que no eran la cruz, o sea, que eran otros símbolos raros, ¿no? Bien, antes he comentado que Bernal de Luco, el obispo, pues le echa un tirón de orejas a Castañega al decirle que lo de los saludadores, esto es infumable. En este caso, quien dice que lo de las nóminas es infumable es un teólogo que además escribe una obra antisupersticiosa y que tiene gran predicamento a lo largo del siglo XVI, y es Pedro Ciruelo. La obra se titula Reprobación de las supersticiones y hechicerías, y la escribe en 1536. Y él decía, ¿y por qué no hay que usar nóminas? Y decía, hombre, si el caso está desahuciado, pues ya no tiene sentido. Si no está desahuciado y se va a curar, ¿para qué? Si ya se va a curar. Entonces, lo que tenemos que hacer es rezar a Dios para ponernos buenos y no andar llevando cosas colgadas por ahí que son vanas supersticiones, es lo que dice. Bien, el tema de conjurar, y así ya me ajusto al tiempo, sería el conjurar el tiempo, sería la última cuestión que no considera supersticiosa Castañega, y aquí con él está todo el pueblo. Hasta el punto de que todavía hoy en día se están todavía recurriendo a este tipo de prácticas. El que os pongo ahí de los arcos es una noticia del periódico del mes de septiembre en el que parece que dejan ya de llevar adelante el toque del tentenublo, como se llama, detente nubes, ¿vale? O sea que es una cosa que no puede ser más que continúe más tiempo, porque es de septiembre. Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues todas las localidades vascas tenían un campanero que 3 veces al día se encargaba de conjurar el tiempo, sobre todo cuando estaban en época de cosecha. Entonces, subía al campanario y veía que ahí se armaban unas nubes, pues hacía un toque especial para que de esa forma esas nubes se disiparan, ¿vale? Con el efecto que todos sabemos. Por ejemplo, en Vitoria, el clero, porque esto lo hacía el clero, esta misión de tocar las campanas, estaba a cargo de los curas de la iglesia de San Vicente. En Bilbao tenemos los nombres también de algunos sacerdotes que hacían esta labor. En Orduña eran los sacerdotes de la iglesia de Santa María la Mayor y de San Juan del Mercado. Bien, entonces lo que se trataba era de evitar, hay algunas expresiones, por ejemplo en la de los arcos que se ha mantenido hasta ahora, parecía que entre el 3 de mayo hasta el 14 de septiembre es cuando se tenía esta acción por parte de los campaneros, y decían una frase al retocar, dice, tente nublo, tente en ti, no te caigas sobre mí, guarda el pan, guarda el vino, guarda los campos que están floridos, ¿vale? Entonces, lo que se hacía, entonces estos rituales, como comento, Castañega explica cuál debería ser el ritual adecuado. Y es complicadísimo, es un ritual que, madre mía, lo hacen un par de veces y estarían ya agotados, porque suponía, leo brevemente, cuando tiene temor de alguna nube o tempestad que parece que se arma allende, que tiene buena costumbre de tañer las campanas, tocarlas. Hagan señal con una campana para que se junte el pueblo en la iglesia y abra el cura el relicario, el sagrario.
quiere decir, y saque con mucho acatamiento y reverencia el sacramento, y póngalo con una copa o arquilla en que está, en medio del altar, sobre los corporales, con muchas candelas encendidas, y estando todos de rodillas, devotamente canten y digan en tono llano y alto, con mucha devoción, la Salve Regina, con las oraciones que suele decir en las plegarias que sean de las del misal. Y acabado esto, el cura, con su sobrepelliz y puesta la estola al cuello, diga el Evangelio. Acabado el Evangelio, tome la cruz, que es la más reverenciada y de mayor devoción en la Iglesia, y dejando el sacramento en el altar o en el lugar, salga con la cruz fuera al cementerio, a la parte donde se arma la nube, cantando en tono llano, como está dicho, las antífonas y las laudes de la exaltación de la cruz. Acabado esto, si el tiempo y el lugar lo manda, puesta la cruz hincada contra la nube, diga la letanía de los santos en el mismo tono llano hasta acabar, respondiendo todos devotamente y concluyendo con un evangelio. Bien, vemos que es un ritual bastante exagerado. ¿Cómo se llama? La gente normal y corriente no llevaba esto a cabo, y lo que hacían era simplemente, las autoridades cuando veía que había un problema, mandaban, aparte del tentenublo, mandaban bendecir los campos para que se protegieran. Así, por ejemplo, en Vitoria, sí o sí, en el mes de mayo se bendecían los campos. En Balmaseda, 3 beneficiados de las iglesias locales se afanaban en la tarea durante unos cuantos meses. Durante ese tiempo rezaban misas y demás, estaban todo el día rezando para evitar que la cosecha se perdiera. Y si aún así la cosa iba mal, pues entonces lo que se hacían eran rogativas en las que participaba toda la localidad. Tenían que asistir sí o sí, llevaban las andas de un santo para pedir a Dios que velara por ellos y se acabaran las lluvias, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Vitoria, entre 1502 y 1504 hubo unas condiciones climáticas adversas y se perdió la cosecha. Y fue la antesala de una acometida de la peste, que que va a durar entre julio de 1504 y mayo de 1505, hasta el punto de que los vecinos que pueden se marchan de Vitoria, abandonan la ciudad y se van a refugiar en las aldeas de la jurisdicción. Y estando así Vitoria, llegó la noticia de que había muerto la reina Isabel la Católica y no pudieron hacer las honras fúnebres por parte en honor de la reina en Vitoria, y tuvieron que hacerlas en una iglesia de una aldea donde pudo reunirse el concejo municipal. Y bueno, muy apurado, he tratado de contar un poquito algunos retazos sobre la mentalidad de nuestros antepasados. Espero que, han podido disfrutar algo y perdonen por si ha sido muy apurado al final contando las cosas. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Iñaki, por esta sugerente conferencia que, incluso a los que tenemos familias por ahí en Castilla nos ha traído recuerdos, porque no hace tanto tiempo que se han seguido manteniendo esas tradiciones. Y algunos todavía siguen llevando en el refajo por dentro las bolsitas. Bueno, es el turno de las preguntas o algún comentario que queráis realizar. No sé si alguien quiere preguntar algo. No se anima nadie. Bueno, no, yo simplemente quería preguntarte, cuando has estado hablando de los pobres falsos y demás, quería saber si ya en esta época existían matrículas de pobres, como luego, por ejemplo, se ven los archivos en el 18, que cada uno dice, son pobres de este pueblo, tal, y luego se hace una nómina de los que no pertenecen al pueblo y a esos se los extraña, es decir, se los echa, como has comentado. ¿Existía ya ahora? Sí. Se empezaba a pedir que fuera ciertas personas que encomendaba esa labor el ayuntamiento para que fueran casa por casa averiguando quiénes eran pobres de verdad, que se denominaba, el término con lo que se le conocía era el de pobres envergonzados, porque estaban ocultos a la comunidad. Entonces se levantaba, digamos, un listado, un acta de quiénes estaban por cada calle, por cada casa, y esos eran a los que había que atender, al resto no. Eso empieza a hacerse ya a comienzos del 16. Y en grandes ciudades, aquí en el País Vasco no es que fuesen, por ejemplo, comparativamente con una Sevilla, ¿no?, del siglo XVI,
pero ¿existía algún tipo de cofradía, de cuasi gremio, como por ejemplo ocurría en Sevilla, como describe la novela del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán? Sí. ¿Existía algo así? ¿Algún grupo de protección de los propios pobres? Bueno, pobres pícaros, lo que sería la picaresca. Lo que había era, en los gremios, tenían para ayudar a los miembros del propio gremio que pues tenían algún problema, pues alguna enfermedad o alguna lesión, y entonces eso no les permitía seguir trabajando, y entonces, bueno, el gremio les ayudaba. O fallecía y entonces a la viuda y a los hijos les ayudaban para que no quedaran en la indigencia. Luego había también algunas otras cofradías religiosas que, bueno, pues atendían entre sus cuestiones era atender a los necesitados. Por ejemplo, una que hay tanto en Pamplona como en Vitoria, que es la de la Veracruz, y en algunas otras localidades, estas atendían, por ejemplo, su misión caritativa era con los que eran ejecutados. Aquellos que eran ejecutados, pues ellos se encargaban de hacerles un funeral y un entierro, puesto que nadie iba a responder de ellos y demás. Pero en el sentido que comentas, al estilo de Sevilla, todavía había que evolucionar un poquito. Porque en el caso de las ciudades vascas, ¿se produce algún fenómeno similar al de la picaresca? No he encontrado así casos de picaresca. Sí hay algunos que hacen, pero de forma aislada, algunas cuestiones. No diríamos que entra en el terreno de la picaresca, sino de gente que está gorroneando al sistema, ¿vale? Eso sí se observa. Hay casos y demás, pero el concepto pícaro no lo he visto. Tampoco hay a nadie que se le tilde de pícaro, o sea, simplemente ya se le habla pues que es un falso mendigo, que es un andariego, que es un vagabundo, para decirle que esa persona no es una necesitada a la que haya que atender. Y en el caso, por ejemplo, de las supersticiones relativas sobre todo a las cosechas, etcétera, ¿existía un cargo específico en los ayuntamientos, en los concejos, que se dedicase a eso, o era coyuntural en función del momento? No, eso existía. Por ejemplo, en el caso que he comentado de Bilbao, como tengo el nombre, pues ya lo voy a mirar, era, por ejemplo, Juan Abad de la Rea, que estaba encomendado por el ayuntamiento para hacer eso y cobraba. ¿Vale? Él pegaba el toque de campanas, hacía las bendiciones de los campos y demás. En el caso de Vitoria, como he dicho, eran los clérigos de San Ildefonso, y entonces, bueno, no he encontrado a veces el nombre exacto, sino que se dé al cura de San Ildefonso, dice de forma así genérica, tanto dinero por el cargo que tiene de las campanas para el tema del conjuro del clima, O sea, que sí que están a una persona concreta encargada. No es alguien, el primero que vea que está el tiempo mal, pues va y toca la campana. No, ya hay una persona responsable de eso. Bueno, ya una última, ya que la gente nos anima. ¿Tienes noticia en esta época de algún tipo de ejecución? Porque, por ejemplo, me viene ahora a la memoria los que conozco en Rentería, en las dos torres de arriba creo que se llama Morroncho, hay una picota, que precisamente, si no me equivoco, el término en euskera, que es juntzaites pikutara, viene de ahí, es decir, vete a la porra, ¿no? Sí. Precisamente por la damnificación del honor. ¿Existe alguna noticia de alguna ejecución pública en este tipo de... Bueno, en Navarra se llamaban los rollos, aquí es picota. ¿Existe en esta época o no llegaba a ese extremo? Simplemente era, pues, como has comentado, algunos azotes públicamente para, de alguna forma, mancillar el honor, o bueno... Dependiendo el nivel de gravedad de la causa que haya cometido alguna de estas personas, sí se llega a ejecutar. Por ejemplo, hay un caso que llama mucho la atención, y es una persona se le ejecuta en el rollo que había en lo que hoy es la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria. Bien, ahí estaba, y lo que dijo las autoridades municipales, el juez, el alcalde, que es el que hace de juez en ese momento, de lo civil y de lo criminal, estableció que esa persona que se ejecutó ahí se quedara
para escarmiento público, para que la gente cuando pasara por la plaza viera que esa persona ha sido ejecutada, está ahí colgada, y entonces interiorizaran los valores que se están intentando inculcar. Por ejemplo, una de las cosas que también se hacía era que las armas cuando cogían a alguien que llevaba armas, aparte de castigarle, sancionarle económicamente, se las quitaban y se ponían en la picota para que el resto de la gente supiera cuando pasa y dice, hombre, las armas están ahí, no hay que llevar armas. Bueno, el caso que comento de esta persona ejecutada lleva ya suficientes días para que pasara lo siguiente, que ya los perros habían empezado a morder al cuerpo y coger cachos del cuerpo como comida para el perro. Y los vecinos fueron al ayuntamiento a decirle que, por favor, que entierren ese cuerpo ya, porque ya, digamos, han aprendido la lección. O sea, que no siga ahí el cuerpo. Y entonces dieron permiso para enterrarlo y se enterró. O sea, ¿Esos cuerpos, en ese caso, por ejemplo, se entierran en sagrado? No. Generalmente se les entierra fuera de lo que es la iglesia. O sea, en este momento la gente se entierra dentro de la iglesia, ¿vale? Bueno, pues cuando nos acercamos a lo que es la portada de la iglesia, ahí donde hay pues el elisape o lo que suele, pues esto, ¿cómo se llama? La anteiglesia, por así decir, lo que está delante, ahí es donde se les enterraba. Terpe, ¿no? Eso es, fuera. Dentro de digamos, del concepto un poco iglesia, pero no dentro de un terreno santificado. Sí. Buenas tardes. Curioso lo del rey de Francia, ¿no? Que iban a donde el rey de Francia que les de esto, ¿no? Curioso que hasta el rey de Francia se lo creía, ¿no? No, bueno, el rey de Francia obviamente es un instrumento, como he dicho, de asentamiento de su poder sobre el resto. Y eso empieza en época pues de pleno medieval. Y claro, con el tiempo, con los siglos, eso ya está incorporada. A ver, el rey no está esperando al efecto que hace su bendición. Luego no dice que venga esta gente a ver qué ha pasado. Entonces, es una forma además en la que se rinde pleitesía al rey. Todos están ahí a la espera del rey. Ha aparecido el rey. Entonces, a él, tenga efecto o no tenga efecto, esa ceremonia le viene de maravilla para demostrar que es la máxima autoridad del reino. Entonces, desde ese punto de vista, para él está muy bien. Peor es el caso, pienso yo, de los saludadores, que esos sí que están a pie de obra, y no sé cuántos casos verían, por ejemplo, de gente que tenía rabia y que ellos con un salivazo habían conseguido erradicar la rabia. O sea, eso... Pero era su modus vivendi y no lo iba a evitar, no iba a decir, va a echarse piedras a su tejado él. O sea que, bueno, pues funcione o no funcione, yo gano con esto dinero y vivo muy bien. Bueno, pues si no hay muchas gracias dudas, por haber asistido y bueno, espero que os hayan agradado las conferencias, hayáis aprendido mucho. Y nada, pues os recordamos que el ciclo de conferencias que organizamos la asociación y el Koldo Michelena como pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa sigue vigente. El día 4 de noviembre nos hablará sobre las mujeres en el siglo XVIII Iker Etxeberria. Así que os invitamos a que asistáis y bueno, pues espero veros. Eskerrik asko. por favor.